Shalom, Levavot Mekashevim. Seguimos con la segunda parte del Shir Hashirim, el cantar de los cantares, el segundo cántico. Dice así: mientras el primer cántico habla de la campesina que sale al encuentro con el pastor, el segundo cántico trata del pastor que viene al palacio para ver a la campesina. Es decir, también tú a veces sales a buscar al Creador y en otras ocasiones Él viene a ti. La voz de mi amado he aquí que viene, brinca sobre las montañas, salta sobre las colinas. Parece mi amado a la gacela o al cervatillo. He aquí que se para detrás de nuestra pared. Observa por entre las ventanas, se asoma entre las celosías. Esto es el capítulo 2, versículo 8-9. Ante todo, debemos razonar la importancia de estar bien preparados antes de un encuentro con Dios. Pues, ¿cómo un ser humano con sus necesidades y defectos, con su rutina diaria para subsistir, siendo de carne y hueso, podría resistir una repentina visita del propio Dios? De hecho, si analizamos los diferentes encuentros que Dios tuvo con sus profetas a lo largo del Tanaj, veremos que siempre tuvieron el tiempo suficiente y la debida preparación para dicho encuentro. El punto es que era muy poco probable que fuera repentino, ya que, sin duda alguna, nadie podría resistirlo. Por lo tanto, dichos encuentros requerían de un tiempo de preparación, el cual servía de amortiguador para dicha reunión. Imaginemos que un poderoso rey irrumpe en la casa de cualquier persona sin previo aviso y lo encuentra comiendo, descansando o llevando a cabo cualquier otra actividad cotidiana. Seguramente entraría en shock. Analicemos algunos ejemplos. Nuestros sabios comentan que la primera vez que Dios le habló a Moshe Rabenu, su voz era la misma que la de Amram, su padre. Queda claro que si Dios hubiera llamado a Moshe con una voz acorde a su magnificencia, ese encuentro repentino hubiera terminado con su vida. Al escuchar Moshe, la agradable voz de su padre se tranquilizó y le sirvió de preparación para posteriormente encontrarse con Dios y escuchar sus instrucciones para salvar a sus hijos de la esclavitud en Egipto. Jacob Avinu supuso que Yosef, su hijo, había sido devorado por una fiera salvaje muchos años atrás. Finalmente, fue hallado como virrey de Egipto y había llegado el momento de darle esta noticia. Jacob no hubiese podido soportar semejante noticia tan fácilmente. Por eso sus hijos decidieron informarle por medio de su nieta Seraj, la hija de Asher. Ella, con su agradable voz, cantaba a Jacob: Yosef todavía está vivo, es rey de Egipto y le nacieron 2 hijos, Menashe y Efraín. Seraj cantaba mientras Jacob rezaba y meditaba acercándose a Dios. Jacob, en un principio, oía la canción sin escuchar su contenido. Seraj repetía la letra, con lo que poco a poco Jacob comprendía, aunque sin prestarle atención. Sin embargo, al repetir Seraj estas palabras una y otra vez, Jacob comenzó a asimilar lo maravilloso que sería si sus palabras fueran verdad, sin todavía creer lo que cantaba. Posteriormente, los hijos de Jacob Avinu se le aproximaron y le demostraron la veracidad de lo que Seraj cantado. Así, en forma progresiva, prepararon su mente para la noticia. Igual ocurrió cuando llegó el momento de encontrarse realmente con Yosef en las afueras de Egipto. El primer carruaje real se detuvo junto a Jacob, la puerta se abrió y un joven salió de ella para saludarlo, llamándolo abuelito. Un segundo carruaje llegó y sucedió lo mismo. Por fin el carruaje de Yosef se aproximaba. Al principio, Jacob solo podía divisar un diminuto punto en el horizonte. Poco a poco asumía lo que estaba próximo a descubrir.
De este modo, Jacob Avinu se fue preparando para su encuentro con Yosef, a quien vería después de tantos años, y así fue capaz de resistir la increíble noticia, de modo que se alegró mucho cuando Yosef se le presentó. Fue gracias a la preparación que tuvo que pudo resistir el encuentro de Yosef, sin sufrir un infarto fulminante. Por otro lado, están registrados algunos casos en los que Dios se presentó repentinamente a sus profetas, como sucedió con Aarón y con Miriam. Otro caso fue el de la rebelión del monte Sinai, durante la entrega de la Torá. Con relación a este acontecimiento, el Shir Hashirim figura una expresión clara que afirma: «Mi alma salió cuando habló», refiriéndose al momento en que todo el pueblo de Israel perdió la vida, en ese momento en que Dios mencionó el primero de los 10 mandamientos. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Porque no estaban lo suficientemente preparados para semejante impacto? Era escuchar la voz divina, la presencia de Dios mismo. Por eso su alma se desprendió del cuerpo, y solo con una reanimación cardioespiritual divina pudieron continuar con tan majestuoso encuentro. Los maestros nos cuentan que en realidad esa cercanía tan intensa con la divinidad corrige inmediatamente nuestros deseos, lo que hace que se desprende el alma del cuerpo y finalice su tikkun. En los versículos anteriores, en el Shir Hashirim, la campesina comenta que el pastor se acercó hasta ella paulatinamente, hasta que por fin llegó al palacio que la aprisionaba. Así es que, inicialmente, al enterarse la campesina que su amado pastor está listo para visitarla, lo expresa diciendo: «La voz de mi amado, he aquí que viene». Entonces llega el momento en que lo divisa y afirma que brinca sobre las montañas. Después se acerca más y percibe que salta sobre las colinas. Ya estando muy próximo al palacio real, la campesina observa que se para detrás de nuestra pared. Luego observa por entre las ventanas y finalmente adentra su cabeza en la habitación de la campesina y se asoma entre las celosías. Es así como la campesina describe su encuentro con el pastor, que se fue incrementando gradualmente. De este modo, el pastor consigue con su sabiduría evitar que la campesina pierda la vida al contemplar repentinamente al pastor en su habitación, sin previa preparación física y emocional. Es interesante que la campesina describe un total de 5 expresiones para definir la aproximación del pastor. Brinca sobre las montañas, salta sobre las colinas, se para detrás de nuestra pared, observa por entre las ventanas y se asoma entre las celosías. La expresión «la voz de mi amado, he aquí que viene» solo indica que la campesina está consciente de que el pastor tiene intenciones de visitarla, como mencionamos anteriormente, sin definir que está en camino. Esto se relaciona con las 5 secciones o mundos en los que Dios dividió su creación, como lo cita la Kabbalah, conocidas como Adam Kadmon, Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiah. De igual manera, el alma también cuenta con 5 partes: Hayá, Yehidá, Neyamá, Ruach y Nefesh. Cada una de las 5 partes del alma se relaciona con cada uno de los 5 mundos, y esta relación siempre es el orden correspondiente. Cabe señalar que estas 5 expresiones se encuentran en el Shir Hashirim en 2 versículos, como se expuso anteriormente. Las primeras 2, brinca sobre las montañas y salta sobre las colinas, están en un solo versículo, y las otras 3, se para detrás de nuestra pared, observa por entre las ventanas y se asoma entre las celosías, en el versículo siguiente. Explica Malbim, que el primer versículo define el modo como Dios dirige el mundo. Hashgaha Kelalit, supervisión general. Es decir, que desde lejos observa su mundo y lo orienta. Esto se simboliza con las montañas, es decir, observa desde lo alto
lo que sucede en general y lo monitorea. Un paso cercano es cuando Dios vigila y controla su mundo desde las colinas, pues está más cerca de la humanidad, pero todavía se considera desde lejos. El segundo versículo, en cambio, define el modo en que Dios supervisa a cada persona individualmente. Hashgaha Peratit, supervisión personal. Esto se entiende de la expresión detrás de la pared, la cual explica que Dios distingue y contempla cada hogar de manera individual detrás de su propia pared. Adentrándose un poco más, Dios observa por entre las ventanas del cuerpo para divisar el alma que está en su interior. Esto con el propósito, como afirman nuestros sabios, de ayudarle a salir adelante en caso de que haya decidido tomar el buen camino. El que viene a purificarse le ayudan en su esfuerzo. Por eso Dios observa su alma para definir qué tanto está dispuesto a tomar la senda correcta y proporcionalmente ayudarle a conseguirlo. Por último, Dios se asoma entre las celosías, es decir, se adentra en el alma misma y se consigue la unión con Dios. Así como el que se asoma introduce su cabeza entre las persianas, del mismo modo Dios se introduce en el alma que se lo permite para ser uno solo y conseguir una unión y una potente conexión espiritual. Esto es lo que Shlomo HaMelech quiso resaltar en su parábola del campesina y el pastor. Su encuentro con Dios, hasta poder profetizar, fue paulatino, no repentino. Shlomo primero percibió a Dios desde las montañas, en su manera de vigilar el mundo en general. Luego lo descubrió más cerca, sobre las colinas. Así fue como poco a poco superó un nivel tras otro, para poder apreciar la presencia de Dios en su cuerpo y alma, hasta poder finalmente disfrutar la unión de su alma con Dios y entrar en un estado profético. Respondió mi amado y me dijo: levántate, mi amada, mi hermosa, y camina. Capítulo 2, versículo 10. Ahora el pastor se encuentra cara a cara con la campesina. 2 versículos atrás, la campesina expresó: la voz de mi amado, he aquí que viene, manifestando que se encuentra lejos, como si solo escuchara su eco. Ahora el pastor le responde directamente a la campesina para decirle que se levante y se retire. ¿Qué sucede? Tanta espera y emoción por el maravilloso momento en que por fin verá a su amado pastor en su propia habitación y le pide que se vaya. El popularmente conocido escudo de David es una estrella formada por 2 triángulos, uno que mira de arriba hacia abajo y que representa a Dios, otro que apunta de abajo hacia arriba y representa al pueblo de Israel. El triángulo que representa a Dios expone lo que tuvo que hacer para poder integrarse en este mundo, introduciendo el alma, que es una parte de Dios, en cada persona. Él es infinito y la energía que emana también lo es. Significa que ningún planeta o creación limitada podría contener a Dios de ninguna manera. Por ello, decidió regular dicha energía ajustando su magnitud para poder hacer presencia en este mundo. Pongamos un ejemplo. Calculemos la electricidad que genera la planta eléctrica para una ciudad entera. Ahora intentemos conectar la instalación eléctrica de una casa directamente a dicha planta. ¿Qué sucedería? La casa explotaría en cuestión de segundos por no poder contener tanta energía. Sin embargo, es un hecho que miles de hogares disfrutan de la energía eléctrica y el funcionamiento de sus aparatos eléctricos es óptimo gracias a que están conectados a la planta eléctrica de su ciudad. ¿Por qué no explotan? Porque la energía emitida es regulada de manera que solo entra a la casa la potencia precisa para el buen funcionamiento de cada artefacto. Es así como es posible encender un diminuto foco durante días sin que se funda. Del mismo modo, Dios instaló un regulador entre mundo y mundo, entre nivel y nivel,
el cual ajusta su magnificencia a la dimensión que el planeta Tierra pueda tolerar, sin explotar. Este concepto se llama Tzimtzum y se representa con el triángulo que comienza ancho y se va regulando hasta terminar en punta en dirección a la Tierra. Por otro lado, el triángulo que apunta en un mundo material, la elevación que se nos pide es ir reduciendo nuestra pasión por las cosas que no nos hacen bien, las cosas vanas, las innecesarias, las frívolas, e ir cumpliendo el propósito que tenemos de subir y subir hasta unirnos con Dios. Este concepto se refleja también en el alfabeto hebreo. El orden, desde la letra Aleph a la letra Tav, representa el camino que debe seguir el hombre, pues la letra Aleph cuenta con el menor valor numérico, que es 1. Dios, en cambio, sigue el camino inverso, comenzando desde lo más alto, la letra Tav, cuyo valor numérico, por ser el más alto, 400, está por encima de todo, regulando esta magnitud hasta tocar la Aleph. Por eso la letra Aleph es la inicial de las palabras persona, en el caso de la palabra Adam, la palabra yo, en hebreo decimos ani, la palabra tú, en hebreo atá, nosotros, en hebreo anachnu, hombre y mujer, ish, isha, padre, abba, madre, ima, hermano, aj, hermana, ajot. Conceptos que definen la existencia en la Tierra, que por cierto también comienza con la letra Aleph, en el caso de Aretz. Por su parte, la letra Tav es la letra inicial de los principales conceptos espirituales como Torá, estudio de la Torá, rezo, que es tefilá, vulgarmente conocido como arrepentimiento, que en realidad es un regreso a la esencia, que en hebreo es teshuvá, entre otros. El pastor apenas se presenta en la habitación de la campesina en el palacio real, espera que la campesina reconozca todo lo que tuvo que realizar para conseguirlo, como diciendo, yo ya puse mi triángulo. Y ahora le pide que se levante y sea ella quien se eleve hasta acercarse hasta él, poniendo ella su triángulo, formando así el Maguen David, la unión perfecta. En forma similar, Dios le indica al alma que Él ya ha hecho su parte al presentarse en este mundo limitado y terrenal, regulando su grandiosidad. Por ello, es turno ahora del alma encaminarse y elevarse hasta conseguir su unión con Dios. Cabe señalar que el pastor literalmente dice a la campesina, levántate para ti y camina para ti, kumilaj ulgilaj. El término laj, para ti, agregado en ambas expresiones, indica que la campesina debe levantarse y encaminarse en dirección al pastor, no como una cuota o compromiso, sino para su propio beneficio. Una de las 10 pruebas a las que Dios sometió a Abraham Avinu, fue abandonar su tierra natal, dejar todo atrás y viajar a un lugar desconocido. Era de esperarse que esa migración, siendo una prueba, vendría acompañada de sacrificios y dificultades. Sin embargo, Dios afirmó a Abraham Avinu, Lej leja, vete para ti. Es decir, vete por tu bien. Esto está en Bereshit, capítulo 12, versículo 2. La Torá define, en el siguiente versículo, que ese viaje finalmente le favorecería y beneficiaría. En muchas áreas, la económica tendría una gran descendencia y una distinguida fama. Del mismo modo, Dios afirma al alma que dicho proceso que debe llevar para poder unirse con Él, aunque requiera de esfuerzo y sudor, será a su favor y en su propio beneficio. Entre los 2 encuentros del rey Shlomo con Dios transcurrió mucho tiempo, por lo que casi pudiéramos decir, metafóricamente, que Dios lo extrañó y por eso vino a tocar la puerta del palacio, comparando el encuentro con el verano lleno de luz, mientras que a la pausa la compara con el invierno frío y nublado, como reclamándole, alargaste mucho el invierno.
En el capítulo 2, versículo 11-13, dice: He aquí que el otoño pasó, la lluvia transcurrió, se fue. Los retoños se ven sobre la tierra. El momento en que el ave Samir canta ha llegado, y la voz de la tórtola se escucha en nuestra tierra. La higuera germinó sus verdes higos y los viñedos de sus flores exhalaron aroma. Literalmente, el pastor indica a la campesina que el invierno había pasado y ya no había motivo para continuar en su habitación. La primavera había comenzado y todo fuera volvió a florecer. Los retoños se divisaban sobre la tierra y el canto de las tórtolas que emigran en el invierno para regresar en primavera se percibe por todas partes. En resumen, el pastor comenta a la campesina que fuera del palacio real todo es agradable y el momento de salir juntos había llegado. Ahora comparemos esta parábola con la vida real. En ocasiones sentimos una atracción especial hacia Dios. Esto sucede con frecuencia durante, por ejemplo, una clase especial de Torá, de Kabbalah, durante alguna festividad, algún suceso similar. La persona se entusiasma por mejorar, por estudiar Torá, por aprender Kabbalah, por tomar el camino correcto, etc. A todos estos momentos tan especiales que experimentamos a lo largo de la vida, Maimónides le llama relámpagos. Es como una luz inmensa que se abre paso en medio de la oscuridad durante un muy breve espacio de tiempo. De hecho, explica Maimónides, las profecías que recibían aquellos que conseguían unirse a Dios en un momento dado, también se les denomina relámpagos, ya que se distinguen por ser un instante de luz extraordinaria que recibe el profeta en un momento dado. Ahora bien, la diferencia entre el nivel de un profeta y otro se define por el tiempo que transcurría entre las profecías que recibía. Algunos tenían una sola profecía en toda su vida, otros cada año, otros cada mes, otros más a diario. Mientras más seguidas sean las profecías que recibe un profeta, mayor será su nivel. La profecía o relámpagos se representa también con términos como luz, sol, verano y similares. Por ello, al tiempo que separa entre dos profecías se le define como oscuridad, invierno, vacío, etc. Sin embargo, es necesario que exista un espacio entre dos profecías, del mismo modo que la tierra debe descansar durante el invierno para poder producir en el verano. Por otro lado, dicho espacio no debe ser prolongado, pues podría retrasar el verano próximo. El pastor, que en este versículo comenta a la campesina que ya había transcurrido demasiado tiempo desde su primer encuentro, en el caso de Shlomo HaMelech, Dios le notifica que, desde aquella ocasión en que lo visitó por primera vez en el tabernáculo y consiguió profetizar, no volvió a experimentar una cercanía tan próxima y ya había llegado el momento de hacerlo de nuevo. Es por eso, por lo que el pastor, en este caso Hashem, comenta a la campesina, en este caso el alma, que el verano ya llegó, que el otoño pasó y la lluvia transcurrió. Por ello le explica que había llegado el momento en que sus fuerzas internas florecieran de nuevo. Por ello le afirmó que los retoños se ven sobre la tierra, la higuera germinó sus verdes higos y los viñedos de sus flores exhalaron aroma. Todo esto aludiendo a las fuerzas que la campesina tiene y que ha llegado el momento de descubrir. Nuestros sabios revelan que dentro de cada uno de nosotros existen fuerzas con el potencial de desarrollarse y prosperar. La cuestión está en que las mantenemos aprisionadas todo el tiempo. Esas fuerzas están esperando el momento indicado para florecer, pero está en nosotros tomar esa iniciativa. En ocasiones nos sucede que durante determinado tiempo dejamos de estudiar o no nos interesa tanto estar conectados, bajamos las defensas ante las pruebas de este mundo. Entonces llega el momento en que decidimos regresar y tomar el camino correcto.
Equivocadamente suponemos que después de tanto tiempo de habernos alejado de la divinidad, ya es demasiado tarde. Sin embargo, este pasaje del Shir Hashirim nos indica lo contrario. De hecho, la clave para que existan 2 veranos es que los separe un invierno. Por ello, aunque haya sido prolongado el invierno alejado de Dios, lo importante ahora es reconocer que ya llegó el verano y es momento de tomar de nuevo las riendas de la vida para acercarse a Hashem. El pastor indica además que el momento en que el ave zamir canta ha llegado y la voz de la tórtola se escucha en nuestra tierra. El zamir, una de las 3 especies del ruiseñor, cuando comienza el invierno se mantiene en silencio. La falta de luz solar, el frío, la lluvia y los demás aspectos que caracterizan el invierno no le permiten cantar. Solo cuando el verano se asoma y las flores renacen es cuando comienza a cantar, a percibir una vez más la intensa luz del sol, el calor y el ambiente agradable. La tórtola, en cambio, cuando llega el invierno, emigra. Para ella, lo que el invierno trae consigo le hace abandonar su lugar, para retornar de nuevo cuando el verano inicia de nuevo. Es por eso, por lo que, con relación al zamir, la expresión es que su momento de cantar ha llegado, pues siempre estuvo presente, solo que no estaba en circunstancias de cantar. Sin embargo, la tórtola estaba ausente y ahora llegó de nuevo, de modo que la expresión más apropiada es afirmar que su voz se percibe de nuevo en nuestra tierra. Anteriormente, explicamos que el alma tiene 5 partes: Hayá, Yehidá, Neyamá, Ruach y Nefesh. El Ruach y el Nefesh son esenciales para vivir y se encuentran dentro del cuerpo humano. La Neyamá es un nivel muy elevado que se puede alcanzar y también está dentro de nosotros. Hayá y Yehidá son niveles muy elevados que difícilmente se podría conseguir. El Malvin explica que el zamir hace alusión a la Neyamá y la tórtola representa a la Hayá y a la Yehidá. Cuando entramos en una situación invernal, la Neyamá guarda silencio. No canta, no se desenvuelve, no piensa. Sin embargo, al menor destello de luz se entusiasma y comienza a cantar. Es entonces cuando se abre camino para conseguir niveles elevados. En otras palabras, la Neyamá está presente en todo momento, solo que durante el invierno no canta, al igual que el zamir. Los niveles de Hayá y Yehidá no están presentes durante el invierno, es decir, no hay manera de alcanzarlos cuando se pasa por situaciones comprometidas espiritualmente. Solo en verano es posible alcanzarlas, cuando estamos muy conectados y si esto se sabe aprovechar en el momento indicado, beneficiándonos de la luz de la ocasión cuando se presente. Esas son las condiciones. Shlomo HaMelech nos indica con estos versículos que algunas oportunidades se presentan una sola vez en la vida entera. Nuestros sabios lo comparan con el que anda por el bosque durante la noche, en medio de una total oscuridad, sin saber siquiera en qué dirección dar el siguiente paso, hasta que de repente un relámpago ilumina perfectamente toda la zona. Dicho destello de luz habrá durado tan solo un instante, sin embargo, puede ser suficiente para enseñarle por dónde continuar su camino e incluso cómo salir del bosque. De no aprovechar la oportunidad, es decir, si mantuvo sus ojos cerrados justo cuando el relámpago iluminó su camino, es probable que, pudiendo tener la salida del bosque a unos metros al norte, decida seguir buscándola cientos de kilómetros al sur, adentrándose todavía más en el laberinto en el que está. Además, nadie le asegura que presenciará otro relámpago, ni siquiera a largo plazo. En la vida sucede lo mismo. A veces nos sentimos confundidos, perdidos, sin saber en qué dirección caminar. Sin embargo, se nos presenta un relámpago que lo ilumina todo y nos sentimos motivados a tomar la senda correcta. Esa fuerza tan especial tiene la propiedad de impulsar a la persona a alcanzar niveles incluso de Hayá y Yehidá,
como lo han demostrado grandes personalidades en la historia que aprovecharon el momento indicado para dejar su mal proceder y comenzar una nueva vida en la dirección correcta, alcanzando niveles espirituales extraordinarios. No obstante, si se cierran los ojos en este preciado momento, simplemente se pierde la oportunidad de tener garantía de que se le volverá a presentar de nuevo en su vida. Capítulo 2, versículo 13. Levántate, mi amada, mi hermosa, y camina. Aunque la persona sepa aprovechar el relámpago y encontrar las indicaciones en el oscuro y confuso invierno de su vida y empezar a orientarse, debe entender que lo ideal es vivir una vida de sol, de luz, de claridad. Por eso en este versículo, el pastor le pide levantarse y avanzar como le dijo anteriormente apenas se presentó en la habitación de la campesina, donde le indicó esta misma expresión en el versículo 10 del capítulo 2. Levántate, mi amada, mi hermosa, y camina. Ahora, después de explicar con amplitud por qué ha llegado su momento de levantarse y caminar, lo reitera. El pastor mencionó que los retoños se ven sobre la tierra. El árbol está siempre presente, incluso durante el invierno. Sin embargo, sus frutos están ausentes y se presentan durante el verano cuando el clima lo permite. El árbol representa la Neyamá, que siempre está presente, aunque durante el invierno no se desarrolla, y los frutos representan los niveles de Hayá y Yehidá, que solo es posible apreciarlos durante el verano, en un intento por manifestar con claridad que su momento de florecer ha llegado. De hecho, la campesina había rogado al pastor que le ayudara a salir adelante, diciendo: «Jálame, detrás de ti correremos». Esto es en el capítulo 1, versículo 4. Ahora, llegó el momento en el que el pastor respeta la petición de la campesina e intenta jalarla para que corra detrás suyo. Con este texto, Dios indica a Shlomo que no puede alargar demasiado los inviernos. Capítulo 2, versículo 14. Mi paloma está en las grietas de la roca, en lo escondido del peldaño. El término madregá en hebreo significa peldaño o nivel. El pastor indica a la campesina que deberá aprovechar la oportunidad y elevarse por los niveles. Expliquemos esto. La profecía podría compararse con los sueños, que pueden ser confusos, difíciles de descifrar, o bien ser claros con un mensaje evidente. Esto dependerá del nivel que la persona haya alcanzado durante el día, pues eso será lo que definirá el nivel que su alma alcanzará durante la noche, de modo que, a mayor nivel, mayor claridad. Lo mismo sucede con las profecías. La claridad de su mensaje dependerá directamente del nivel que el profeta haya alcanzado previamente. Por ello, el pastor emplea el término peldaño para insinuar a la campesina que le conviene elevarse cuanto más pueda espiritualmente, y así conseguir una profecía más clara y despejada. En la vida invernal recibimos relámpagos que no iluminan las indicaciones de la vida. Incluso también en los veranos nos enseña las señales de tránsito puestas ahí por Hashem para nosotros. Pero no porque estén puestas allí significa que son fáciles de leer y de descifrar. Sin embargo, a mayor pureza, mayor claridad. Capítulo 2, versículo 14. Muéstrame tu apariencia, hazme escuchar tu voz. El pastor pide a la campesina que le permita verla y escucharla. Al concluir su primer encuentro con Dios, Shlomo HaMelech se vio agraciado con una sabiduría sin igual. Ahora Hashem le exige que tome las precauciones necesarias en su vida para no fallarle. Nuestros sabios advierten: todo aquel que su temor al transgredir anticipe a su sabiduría perdurará. Y todo aquel que su sabiduría anticipe a su temor a la transgresión, su sabiduría no perdurará. Esto es de Pirkei Avot 3:9. Repito, todo aquel que su temor a la transgresión anticipe a su sabiduría perdurará.
y todo aquel que su sabiduría anticipe a su temor a la transgresión, su sabiduría no perdurará. También advirtieron, si no hay sabiduría, no hay temor a la transgresión, y si no hay temor a la transgresión, no hay sabiduría. Esto está en Pirkei Avot 3:17. Temor a la transgresión puede equipararse a deseo de corregir. La frase «hazme escuchar tu voz» representa la sabiduría, pues no se exhibe lo físico, solo se escucha. El rostro o la apariencia de la persona no revela necesariamente su nivel intelectual. Solo cuando se le escucha hablar se puede asegurar si es sabia o no. Muestra tu apariencia, en cambio, demuestra el deseo de corregir que la persona tiene y que se manifiesta en su manera de comportarse, de moverse en esta vida, hacia dónde dirige su mirada, en qué cosas pone énfasis, qué cosas le interesan. Cada movimiento descubre qué tanto se mantiene aislado de la transgresión, de las desconexiones. Por ello, Dios pide a Shlomo HaMelech, en este segundo encuentro, que le muestre su apariencia y le permita escuchar su voz en ese preciso orden, refiriéndose a que debe anteponer su temor a la transgresión a su sabiduría, pues de nada servirá su vasta sabiduría si finalmente se perdiera por no anteponerla con el temor a la transgresión. En resumen, Dios está dispuesto a escuchar la voz de la sabiduría de Shlomo HaMelech, solo si demuestra primero la belleza de su temor a la desconexión. Capítulo 2, versículo 14. Pues tu voz es agradable y tu apariencia es hermosa. Al comienzo del Shir HaShirim, en el capítulo 1, versículo 5, la campesina afirmó a las doncellas: «Negra soy y hermosa, hijas de Jerusalén», haciendo alusión a su apariencia que, como explicamos anteriormente, representa su temor a la desconexión. Shlomo HaMelech en ese versículo comenta a Hashem que su apariencia es oscura a causa de sus transgresiones. Sin embargo, le asegura que su interior es bello. Ahora, en este segundo encuentro, Dios le exige ver lo bello que oculta en su interior. Para Dios, no es suficiente tener la belleza en el interior. Él exige remover la oscuridad de la apariencia exterior para revelársela. Con esto, cada uno debe saber que el hecho de que se sienta conectado, puro, santo, bondadoso, y su interior esté lleno de esas sensaciones, de nada sirve si no se lleva a la realidad, exteriorizando y realizando su potencial. Apegarse a Dios puede ser de dos maneras, buscando a Dios en el campo o que Él nos sorprenda en el palacio. Veamos las ventajas y desventajas de cada uno. En el capítulo 2, versículo 15, leemos: «Nos han nacido zorros pequeños, que destruyen los viñedos, y los frutos de nuestros viñedos no han madurado». Ahora es el turno de la campesina para hablar con el pastor. En este versículo la campesina responde y expone al pastor la dificultad que se presenta en su segundo encuentro, pues zorros pequeños se adentraron en sus viñedos para arruinarlos. ¿Qué significa este concepto? En este reencuentro es palpable el extenso diálogo que guardan el pastor y la campesina. Cuando dialogamos con la divinidad, ya sea durante una conexión diaria, ocasiones especiales, una meditación, un rezo, ¿qué es lo que más afecta nuestra comunicación? Los pensamientos ajenos que no nos permiten concentrarnos en lo que decimos, en lo que intencionamos, en lo que pensamos, en lo que meditamos. Lo mismo sucede durante el estudio de la Torá o estudio de Kabbalah también, que si bien comenzamos con entusiasmo, nos faltan los pensamientos que nos estimulan a divagar, a distraernos, a perder el hilo de lo que estamos estudiando. Esos pensamientos son los zorros pequeños que destruyen nuestros viñedos y su producción. Esos zorros los envían las doncellas para estropear la relación de la campesina con el pastor. De la misma manera, en nuestra vida cotidiana, son las fuerzas del cuerpo y el instinto del mal los que liberan estos pensamientos para interrumpir nuestra comunicación con la divinidad.
Todavía resta explicar por qué nuestro rezo, nuestra conexión, nuestra meditación y superación en el estudio de la Torá fue simbolizado en este versículo con los viñedos y no con campos. Como explicamos antes, el nivel más elevado para estudiar Torá fue comparado con el vino, con el secreto. 70, gematría 70, sod, secreto, gematría 70, vino. Por la dificultad que representa extraerlo de las uvas, ¿sí? El vino es un líquido complejo que hay que extraerlo de las uvas de determinada forma, vigilarlo para que no sea vinagre. Por eso nuestros sabios afirman que cuando entra el vino salen los secretos, refiriéndose también a los secretos ocultos en la Torá. Es por eso que todo encuentro cercano se relaciona con el vino. También comentamos que el vino es la bebida más completa, ya que entre otras características tiene la propiedad de permitir a quien lo bebe alcanzar altos niveles o perder la cabeza. De hecho, a los profetas, algunas personas los llamaban dementes, ya que en el momento en que se unían con Dios y profetizaban, se comportaban como lo hace la gente con desequilibrio mental. No respondían a lo que sucedía a su alrededor, se perdían en su mirada, sonreían, literalmente perdían la cabeza, como quien bebió vino en exceso y no percibe nada de lo que ocurre con él o en su entorno. En versículos anteriores, la campesina comparó su primer encuentro con el pastor con la casa del vino, ya que quería recibir vino en su primer encuentro con Dios vernáculo. Por ello, siendo para que lo más preciado para Shlomo en estos momentos era la sabiduría, su viñedo, que había absorbido de su primer encuentro con Hashem, lamenta saber que en este encuentro zorros pequeños lo distraen de la posibilidad de disfrutar del sod, del secreto, del vino. Por otro lado, el versículo describe los frutos de nuestros viñedos no han madurado. Esto se debe a que siendo en este segundo encuentro de Dios con Shlomo, se dio gracias a que Dios buscó a Shlomo, a diferencia del primer encuentro en el que Shlomo buscó a Dios. La profecía se dio brevemente en un nivel inferior, como el viñedo cuyos frutos todavía no maduran. Además, apenas era el segundo encuentro, de modo que su relación apenas comenzaba, como el viñedo cuyos frutos todavía están en proceso de madurar. La unión que Shlomo experimentó en este encuentro con Dios fue menor con relación al encuentro anterior. Este es otro motivo por el que se comparó con el viñedo y no directamente con el vino, ya que su relación con Dios apenas comenzaba, como el que apenas ingresa al viñedo y todavía le falta cuidar y cortar los racimos de uva para exprimirlos, para poder luego fabricar y beber el vino. Shlomo Hamelech percibió que este encuentro fue breve y reducido y que solo estaba en el comienzo. Es por eso, además, que los zorros pudieron ingresar al viñedo para destruirlo. Shlomo, alarmado, lo expresa rogando que sean removidos cuanto antes. Anteriormente, en el capítulo 1, versículo 8, comentamos que el Talmud afirma en su K28a que las aves que pasaban por encima de Jonatán ben Uziel cuando estudiaba Torá, se quemaban, ya que eran los inoportunos pajaritos que pasan por la cabeza y que no permiten concentrarse debidamente durante la conexión o el estudio. En esta ocasión, el Shir Hashirim equipara esos pajaritos con zorros, ya que tienen en común destruir el estudio o la conexión que uno tiene con la divinidad y afectar nuestra relación con Hashem. Los zorros son animales sigilosos y astutos que suelen atacar de noche. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Mi amado es para mí y yo soy para él, el que pastorea entre las rosas. Esto está en el capítulo 2, versículo 16. El Shir Hashirim define cada encuentro de la campesina con el pastor, especificando la medida o la calidad de unión. Esto nos revela qué nivel de acercamiento tuvo Shlomo Hamelech con Dios en cada encuentro. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 3, la campesina afirma: «Yo soy para mi amado y mi amado es para mí». A diferencia de nuestro versículo en el que comenta lo mismo, pero en orden inverso: «Mi amado es para mí y yo soy para él». ¿Cuál es la diferencia?
Cuando Dios viene hacia nosotros, se llama Hitaruta de Leela, despertar celestial. Y cuando la persona emprende el camino para pegarse a Dios, eso se llama Hitaruta del Tata. Esta última tiene muchas ventajas, ya que provoca preparación y deseo, lo que da lugar a que las uvas estén maduras y así sea más fácil obtener el vino, el secreto. Sin embargo, en el caso del despertar celestial, es halagador que te busquen, pero te pueden agarrar en curva. El concepto de la rosa se emplea para definir cuando se dispone a elegir lo deseado de entre todo lo demás, como mencionamos anteriormente en el capítulo 2, versículo 2, cuando el pastor comparó a la campesina como una rosa entre las espinas es mi amada entre las doncellas. Es decir, Dios compara al alma a una rosa que se encuentra entre espinas que pueden afectarla. Más adelante este concepto se repite de nuevo en el versículo 6, 2, cuando se comenta que el pastor bajó a su jardín para recolectar rosas, refiriéndose al momento en que Dios bajó al mundo. La comparación con rosas representa en esencia discernir y elegir lo bello de entre lo que no es bello. Esta comparación evidentemente es halagadora. ¿Quién no disfruta que lo nombren el elegido? Más aún cuando el que lo eligió fue la divinidad misma. Esto fue lo que Shlomo HaMelech percibió en este encuentro con Dios al bajar a este mundo para elegirlo y encontrarlo, y agradece y alaba a Hashem por haberle concedido esa gloriosa proclamación, al presentarse para elegirlo como su rosa y ser él su pastor y protector. Sin embargo, el problema es que Dios fue el que vino y no Shlomo, quien fue hacia él, provocando que el encuentro fuera menos intenso debido a la falta de preparación y madurez para poder tomar un buen vino. Capítulo 2, versículo 17. Hasta que despunte el día y se remuevan las sombras, vuelve. Compárate, mi amado, a la gacela o al cervatillo sobre las montañas de Bater. Este es el último versículo con el que finaliza el segundo cántico, por lo que indica cuándo terminó. El rey Shlomo reconoce que este encuentro comenzó como el amanecer con el sol lejano y luz débil, y fue fortaleciéndose hasta parecerse al mediodía, lleno de luz y sin sombras. Por eso dijo, hasta que despunte el día y se remuevan las sombras. Este momento es el mediodía, cuando el sol se ubica en lo alto y no se proyecta ninguna sombra. Anteriormente mencionamos que Shlomo HaMelech comparó el momento en que se unió con Hashem con el verano, a diferencia del invierno que denota oscuridad y vacío. Ahora Shlomo expresa el éxtasis del verano, cuando el sol está por sobre todo y no se divisa ninguna sombra en ninguna parte, es decir, el ego personal. Como cualquier cosa buena en la vida, el rey Shlomo entiende que este encuentro ha llegado a su fin y Dios se retira y regresa a las montañas, de donde originalmente vino, pues el camino que realizó fue desde las montañas, como lo indica el primer versículo de este cántico. Brinca sobre las montañas, salta sobre las colinas, parece mi amado a la gacela o al cervatillo. He aquí que se para detrás de nuestra pared, observa por entre las ventanas, se asoma entre las celosías. Por eso en este versículo la campesina hace alusión nuevamente a la gacela, al cervatillo y a las montañas con relación al pastor, solo que ahora en orden inverso. Esta segunda ocasión en la que Shlomo se une con Dios nos enseña a tener conciencia de que en muchas ocasiones Dios nos busca literalmente después de las vacaciones de invierno que decidimos tomar, dejando de lado el estudio, la conexión, la meditación, todo aquello que nos mantiene conectados con la divinidad. Dejando de lado esto, dejando de lado el deseo de corregirnos, Dios decide que llegó el momento en que debemos hacer eso, nos lo hace apreciar con entusiasmo. Percibimos que el verano llegó y las aves, nuestra alma, quiere cantar de nuevo, para alcanzar niveles muy elevados e iluminarse intensamente. Lo único que nos pide la divinidad es no cerrar los ojos durante el relámpago de luz.
Por lo tanto, también es importante estar consciente que cuando Dios nos busca, representa un arma de doble filo, ya que despreciar ese esfuerzo divino sería una gran oportunidad. Hay un relato sobre un distinguido rey al que se le informó que 2 de sus principales y más allegados ministros robaron joyas de la corona. Ambos iban de camino a su casa, de modo que podían capturarlos con la evidencia en sus manos. Ahora el rey estaba en un dilema. Por un lado, no podía dejar de lado lo sucedido. La gente podría suponer que robar joyas de la corona no era tan grave después de todo. Por otro lado, estos ministros eran vitales para el perfecto funcionamiento de su reinado, por lo que no podría ejecutarlos ni siquiera encarcelarlos. Finalmente, el rey ordenó que salieran a apresar a los 2 ministros. Cuando el rey se quedó a solas, se comunicó con ambos ministros y les dijo: «Me informaron que robaron las joyas de la corona y ahora mismo están en camino para apresarlos. Arrojen cuanto antes lo que tomaron. Luego haremos cuentas. Por ahora, desháganse de la evidencia». Uno de los ministros hizo caso a la advertencia del rey, mientras que el otro ministro no quiso desprenderse de tan preciadas joyas, así que las escondió bien. En poco tiempo el ejército real los alcanzó. El primero, por falta de evidencias, fue liberado de inmediato. El segundo fue esposado y presentado ante el rey. Cuando el rey lo vio y escuchó lo sucedido, pidió que todos se retiraran de la habitación. Una vez a solas, le dijo con dolor: «Me molesté en llamarte, te busqué e intenté salvarte, pero hiciste caso omiso. Sin otra alternativa, deberás soportar el peso de la ley». La divinidad busca a la persona y es un elogio enorme, un gran privilegio. Por ello, es momento de atender su llamado. De lo contrario, estará imitando la conducta del segundo ministro, y la divinidad podrá decirle posteriormente: «Te llamé, te busqué e intenté salvarte. ¿Por qué no me respondiste?». Recordemos este segundo encuentro de Shlomo con Dios, especialmente cuando esta chispa que llevamos dentro se enciende durante una conexión, sea estudiando Kabbalah, descifrando secretos, estudiando Torah, abriendo bien los ojos y tomando las decisiones apropiadas, respondiendo al llamado de la divinidad mientras nos busca. Así es como finaliza este segundo cántico que representa el segundo encuentro de Shlomo HaMelech con Dios, cuando fue el pastor al palacio para decirle a la campesina: «Te amo, no me falles». Hasta aquí el cántico segundo del Shir HaShirim. Tenemos más cánticos todavía y más interpretaciones muy bellas del Malbim. Si te gustó, regálame un me gusta, compartilo en redes, compartilo por WhatsApp o de la forma que desees con tus compañeros de estudio de Kabbalah. Y también recordá que tenemos un grupo de Telegram donde compartimos contenidos para el estudiante de Kabbalah todas las semanas. Y allí puedes encontrar mucho material para estudiar cada semana. Te mando un abrazo grande, espero que te guste, comentame si te gustó este segundo cántico y nos vemos en el tercer cántico, en el próximo video, en el próximo contenido de Audio Kabbalah by Inca Tuaria.